Efectivamente merece toda nuestra atención, coincido contigo. Maridalia, ¿dónde andas? ¿Con qué temas estás? Pues sumando un poco y tratando de ligarlo, creo que es parte de esta guerra de narrativas que estamos viendo. Tratando de darle solidez a lo que sería el intervencionismo, el tema de la defensa de la soberanía, como decía Anabel, pero en realidad que podría ser un intento de cerrar espacios a estos grupos políticos a los que ha señalado vinculados con grupos extranjeros, sin lugar a dudas podría serlo, pero en realidad queda rebasado. Lo que está pasando y lo que estamos viendo, que está armando y articulando Estados Unidos, una iniciativa como estas queda rebasada, absolutamente. Y me explico. Estados Unidos también está en una estrategia, obviamente más pensada, más completa, con una estrategia muy clara que ha ido y que, como decía Anabel, hemos estado documentando en cada uno, ya durante un año, en cada uno de los aspectos. Hablaba yo de teatros, diferentes teatros de operaciones que está llevando a cabo Estados Unidos en diferentes partes del territorio mexicano, pero también en el continente y también en el Caribe. Esto incluye estas narrativas de Donald Trump, en donde pareciera que va a invadir pronto Cuba, de Marco Rubio, incitando a la población a levantarse en contra del gobierno, del régimen, allá en Cuba. Pero al mismo tiempo estamos viendo la interferencia de Estados Unidos en elecciones latinoamericanas con mucho éxito, con profundo éxito, incentivando sin que se note siquiera esta participación. Lo que viene en Colombia, con mayor dificultad en Brasil, pero las encuestas hablan de cómo que está cambiando y ya está por cambiar todo el rostro latinoamericano hacia la ultraderecha. ¿Está viendo esto Morena? No. Está viendo tratar de salvarse, como dice Anabel, en lo que se avecina, que es la exhibición de los elementos de esta trama que parece sencilla, pero no lo es. Lo que pasa es que lo vemos por fragmentos y parecería que por un lado están los comités locales de abastecimiento y producción CLAPSA ya en Venezuela, que tiene vinculación con México, de alimentos por petróleo, o empresas vinculadas con alimentos en muy mal estado. Por otro lado, la presencia rusa en México que tanto molesta a Estados Unidos y que se ha incrementado. El reclamo hacia Cuba, que no tiene que ver con la isla en sí mismo, sino con la expansión, como estaban en otros territorios, como Venezuela, como México, como Honduras, Perú, Bolivia, de médicos y también de personal de inteligencia cubanos tratando de influir en las zonas de acuerdo a lo que ve Estados Unidos. Pero es una trama tan grande y tan profunda que va a exhibir las vinculaciones, por un lado, con el crimen organizado de parte de políticos y empresarios mexicanos de todos los colores y sabores, pero también, por otro lado, de los beneficios y corrupción que ha significado estar en el poder, ya sea como priistas arrepentidos convertidos en morenistas, o como morenistas perredistas de origen, o morenistas nativos. Vamos a ver también del Movimiento Ciudadano, del PAN, vamos a ver cómo se exhibe Estados Unidos a la clase política lentamente por diferentes espectros y áreas. Ya lo hemos estado viendo por el lado criminal, netamente criminal. Ahora lo veremos muy pronto sobre el tema corrupción y que tiene que ver esta vinculación Venezuela, Cuba, Rusia, Irán. No es menor, no es menor. Para Estados Unidos, por eso habla de un tema de seguridad nacional, estas vinculaciones, parte de la narrativa, insisto, pero la estrategia de México está demasiado limitada. Esta iniciativa, como otras declaraciones que escuchamos, realmente rayan en lo ramplón. En este momento, además de un análisis muy profundo que debiéramos hacer sobre los intereses continentales y las alianzas que tendríamos que llevar, de la que hablamos siempre, y con esto cierro, es de la limpieza
que se tiene que hacer al gobierno antes de que la exhiba Estados Unidos. Porque la intención no es un acto de bondad de Estados Unidos para decir vamos a sanar a México. Es un acto de interés. Y ese interés también conlleva intentos de desestabilización, intentos de apropiación de territorios ganados por parte de China, por parte de o perdidos por parte de Estados Unidos. Es decir, aquí no estamos viendo verdaderamente el fondo. Entonces, una iniciativa como esas y otras declaraciones que hemos visto a lo largo de la semana nos muestran nuevamente, una semana más que perdemos, en que no se toman las decisiones adecuadas desde el gobierno, en donde no estamos viendo la acción de estadistas, sino de morenistas ramplones, en discursos ramplones políticos. Estamos hablando de que Estados Unidos está preparando acusaciones que involucran a más de 30 empresas mexicanas, a más de 50 políticos de todos los colores y sabores mexicanos, y que está cerrando el espacio para que estos puedan huir, porque ya no van a visitar Estados Unidos, van a Europa, ya no depositan sus cuentas en Estados Unidos, pero ya están ubicados en Europa. Y cierro con esto, ahora sí. Alex Saab, además de que es un testigo privilegiado que aparentemente había traicionado a Estados Unidos, en realidad Alex Saab fue el caballo de Troya no solo para Venezuela, sino también para México. Entonces veremos y estaremos viendo cómo se exhibe esto con intereses evidentemente estadounidenses. ¿Pero qué está haciendo México? México no es una víctima. Tiene que ser un Estado que defienda su posición y que vea hacia el futuro. Ni más ni menos, ayer tuvimos una entrevista muy importante con Mercedes de Freitas, que es la historiadora y activista venezolana, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, que puso el dedo en esa llaga, en el tema de CLAPS, en el tema de lo que fueron la venta millonaria de alimentos en mal estado, de alimentos, algunos caducados, de alimentos a sobreprecio, vendidos desde México. En varios estados de la República Mexicana, empresas mexicanas vendieron, facturaron a sobreprecio y colaboraron con esa trama criminal que enriqueció a varios, supongo que Alex Saab en primer lugar, y que forma parte precisamente de las acusaciones que ahora está enfrentando en Estados Unidos el testaferro de Nicolás Maduro, como le ha llamado Estados Unidos a Alex Saab. Así que el capítulo CLAP y el capítulo Alimentos desde México está en esa trama judicial en los Estados Unidos. Y tú dices, Maridalia, que Alex Saab, este empresario colombiano que se convirtió en una pieza clave del entramado del circuito cercano político y familiar de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, era o es el caballo de Troya, es decir, estaba ahí colaborando con Estados Unidos. ¿Hace sentido eso? Así es, totalmente, Carmen, totalmente. Fue el caballo de Troya. De hecho, como hipótesis muy cercana a la realidad, podríamos pensar y decir que Alex Saab fue uno de los que facilitó la entrega, detención, negociación de Maduro para llegar a Estados Unidos, y que la negociación sobre lo que implica los vínculos cubanos con el continente y más allá, hasta Rusia, hasta Irán, el dinero que ha salido de parte de los regímenes como los venezolanos y los cubanos, y los políticos mexicanos y empresarios mexicanos también son parte de las declaraciones. ¿Cuál es aquí el punto? ¿Qué está haciendo Maduro? ¿Maduro está siendo víctima de una acusación o está siendo parte de una negociación? Y como hipótesis muy cercana a la realidad, es que el entramado es tan grande y tan impresionante, lo que está... creo que el abogado Samuel Ruiz ha dicho que son macroprocesos. Creo que sí, creo que lo que pasa es que lo hemos visto fraccionado. Estamos viendo fraccionado. Aquí, híjole, vemos a la vinculación de España. No está fuera de esta operación mexicana, Esta operación
esta acusación contra Zapatero tiene que ver también con estas negociaciones y con este entramado México, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Irán, Rusia, China. Es un caso del que no hemos visto y que claramente el gobierno mexicano no ha tomado conciencia, y que no solo nos debemos enfocar en el tema criminal, de grupos criminales, que sí es grande, poderoso, que incluso está metido en este queso oaxaqueño que existe y que ya descubrió Estados Unidos, y que además tiene los testimonios, no solo por un lado los grupos criminales, sino por otro lado políticos venezolanos, puertorriqueños, colombianos, hombres y mujeres, que están aportando información por querer salvarse, y que están haciendo toda una negociación, y que este entramado llega al grupo Podemos, llega a oficinas de asesoramiento político, electoral en el continente, que se estuvieron dando con una vinculación claramente rusa, española, cubana. Es decir, todavía no vemos el fondo. Todavía no vemos el fondo, y como hablaba, son alrededor de 30, más de 30, 50 empresas mexicanas involucradas directa o indirectamente, investigadas por Estados Unidos. Un número similar, 50 más o menos, de políticos de todos colores, sabores y tamaños mexicanos. Y lo mismo con personalidades en Venezuela, en Colombia, y veamos los resultados electorales que se están dando en el continente. Esta iniciativa morenista es solamente tratar de alimentar esta visión muy básica de soberanía. Hay una parte en ello, pero eso nos obliga a ser estratégicos, no morenistas. Nos obliga a ser estadistas, no partidistas. Es un momento, y lo hemos repetido, lo he dicho mucho, es el momento de los estadistas, de las personas estadistas. Se juega el futuro de México. Y no creo en una invasión a Cuba, Carmen. Los días sí se están cerrando, lo dijimos hace 3, 4 meses, cuando hablábamos que a Cuba se le veía máximo hasta diciembre, en esta caída y pérdida de control, que estamos viendo atizando esa caída. No interesa aparentemente en los planes de Estados Unidos, por lo que me han dicho varias fuentes, y me lo han corroborado, pero bueno, pues esto es estratégica, ¿no? No es que me vayan a decir los planes, pero al menos en una de las hipótesis es que no interesa invadir, no interesan las muertes o las resistencias, interesa que el propio pueblo cubano se vaya en contra del régimen y que exhiba la corrupción que existe, y que esto obligue a su caída, para que entonces sí la intervención de ayuda sea de otra manera de parte de Estados Unidos, vista de otra manera por parte de la isla, de los cubanos, cubanas que están verdaderamente sufriendo condiciones paupérrimas. Entonces eso ha sido un proceso paciente, muy paciente. Y luego viene Nicaragua, también lo dijimos. Y Nicaragua ha tratado de resolverlo un poco, haciendo algunos ajustes, pero no. También la trama va a abarcar Nicaragua, y los lazos de corrupción. Y Nicaragua también está vinculado con México, empresarios mexicanos. Entonces la trama es mucho más grande y no la vemos, como no sabemos tampoco cuántas personas han pedido su visa, como no saben, ni lo quieren decir, porque ya ni viajan a Estados Unidos, ya sus intereses los han ido mudando a Europa y a otros territorios. Pero Estados Unidos ha ido encontrando en diferentes países de Europa el oro venezolano escondido, dinero escondido, ¿quién se lo está diciendo? ¿Quién está reconociendo que en los bancos rusos se lavó mucho dinero? La trama todavía no la vemos clara, y claramente México, Híjole. preocupante. Preocupante. Pues así están las cosas. Nos vamos, Maridalia, nos vamos, Anabel. Déjame